Hola, vamos a compartir el día de hoy la clase número 1 del módulo 3 del Diplomado de Formación Docente en Liderazgo Productivo. Es importante comentarles que este proceso de formación está orientado, está enfocado hacia poder entender cuál es el enfoque que tiene el diseño curricular de la unidad para de esta forma nosotros proyectar en nuestros estudiantes cuál es la visión productiva que necesitamos emprender desde la educación universitaria. En este sentido, y por iniciativa del Ministerio de Educación Universitaria, pues avanzamos con esta formación en liderazgo productivo. ¿Quién les habla? Profesora Larisa Slaibe. Soy profesora de dedicación exclusiva de la Universidad Bolivariana de Venezuela, magíster en Ciencias para el Desarrollo Estratégico y doctorante de Desarrollo de la Ecología Humana. En ese sentido, pues vamos a dar inicio sin más preámbulos a nuestra primera clase del módulo Proyecto Productivo. Vamos a compartir la pantalla con nuestra presentación e iniciamos de este modo. La formulación y presentación de proyectos socioproductivos. En el marco de liderazgo productivo en 2021, la formulación y presentación de proyectos socioproductivos que vamos a presentar ahora tiene el objetivo fundamental de plantearnos el desarrollo de este módulo desde la necesidad de alcanzar niveles óptimos de organización y participación para el desarrollo de proyectos con fines colectivos, desde las diversas herramientas teóricas, técnicas y metodológicas que contribuyan a la concreción de los proyectos productivos, orientados a la transformación y consolidación del nuevo modelo productivo nacional en el contexto comunitario, así como en las áreas de atención de los distintos programas de formación. No debemos perder de vista que las secciones deberían estar constituidas de manera mixta, es decir, coinciden en el desarrollo de la unidad liderazgo productivo distintas carreras o distintos programas, y esto permite que la visión de los proyectos productivos sea multidisciplinaria. En ese sentido, entonces, el objetivo pedagógico está enfocado hacia la superación del rentismo petrolero como eje fundamental de lo que vamos a trabajar, con miras al desarrollo de la agenda económica bolivariana y orientado hacia el trabajo productivo con el aprovechamiento de las potencialidades locales y los saberes técnicos y populares en diálogo permanente. De esta manera, en el marco de la unidad curricular Liderazgo Productivo, priva la necesidad de formarnos para la formulación y presentación de proyectos productivos. Busca evidenciar los elementos que pudieran considerarse en la concepción de los proyectos, y de acuerdo a lo expuesto desde el punto de vista técnico-político, la formulación y elaboración de los proyectos que plantean los cursantes de la unidad curricular. Es indispensable que estos proyectos estén fundamentados en los conceptos que sustentan el desarrollo político ideológico del socialismo bolivariano, el Proyecto Nacional Simón Bolívar y el nuevo modelo productivo como elementos propios para la formación de profesionales. Veamos los aspectos político-estratégicos para el desarrollo de proyectos productivos. En principio, la ética socialista, en tanto y en cuanto a la superación de la ética del capital, configurando la conciencia revolucionaria de la necesidad de una nueva moral colectiva que solo puede ser alcanzada mediante la dialéctica de la lucha por la transformación material de la sociedad y el desarrollo de la espiritualidad de nuestras comunidades. Por eso la importancia del módulo 1 y el módulo 2 que cursamos en esta unidad curricular, lo propio con el diplomado, toda vez que estamos enfocados a la necesidad de, ya que tenemos falla aquí con la presentación, enfocados en la necesidad de la superación de la ética del capital, configurando la convivencia revolucionaria, es la ética socialista. Esa ética socialista en la que entendemos que la constitución, la configuración, digamos,
la forma de ver nuestras comunidades, nuestra concepción del tema productivo va a privar en el enfoque que vaya a tener nuestro proyecto. Asimismo, entonces, tenemos la suprema felicidad social. Nuestro comandante Hugo Chávez así lo dejó plasmado en el Plan de la Patria. La suprema felicidad social en lo concerniente a las relaciones sociales de producción socialista, basadas en formas de propiedad social que comprenden la propiedad autogestionaria, asociativa y comunitaria a partir de la construcción de una estructura social incluyente, un modelo social productivo, humanista, endógeno, que persiga que todos vivamos en similares condiciones rumbo a los principios de nuestro libertador Simón Bolívar de la suprema felicidad social. Asimismo, la democracia participativa y protagónica para el impulso de la participación desde la organización que permita lograr que las ventajas que otorga el trabajo social colectivo se transformen en debilidades individuales, de debilidades individuales a fuerzas colectivas, reforzando de esta forma la independencia, la libertad, el poder originario de los sujetos y su realización material y espiritual como sujeto colectivo. De esta misma forma, entonces, veamos el modelo productivo socialista como bases que rigen la visión de proyecto productivo, respondiendo al objetivo de lograr un trabajo con significado, con la eliminación de su división social, desde una estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de la riqueza subordinada a la reproducción del capital. Es indispensable dar este debate, dar el debate del capitalismo y del socialismo para poder entender el modelo productivo y cómo generamos desde los profesionales en formación el cambio o la transformación de ese modelo productivo, con el funcionamiento de nuevas formas de propiedad colectiva, la generación de apropiación y de distribución de los excedentes económicos provenientes de esas actividades productivas. Asimismo, la geopolítica nacional que nos permite establecer bases firmes para la transición hacia la nueva organización social y territorial coherente con la orientación hacia proyectos de inversión productiva que integren el territorio nacional desde sus potencialidades. Es indispensable y por eso cuando nos planteamos, bueno, ¿cuál va a ser el proyecto productivo? El proyecto productivo va a surgir de las características propias de cada territorio, de cada espacio territorial, de cada comuna, de cada ciudad comunal que está en construcción, porque es la potencialidad local, la potencialidad del territorio, lo que va a potenciar el desarrollo productivo de ese espacio. La consideración en el enfoque geohistórico es indispensable para poder desarrollar las políticas valorando elementos culturales, nacionales y bases ideológicas del proceso de ordenamiento racional de los recursos y del territorio. Asimismo, entonces, vamos con los proyectos. Vamos a visualizar en el marco de los proyectos la búsqueda del buen vivir como principio de la construcción conceptual del proyecto. El proyecto es un conjunto de acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de grupos de personas que involucra la utilización de recursos para el logro de beneficios esperados o la satisfacción de necesidades en un tiempo determinado. Esa es una concepción muy general de proyecto. Nosotros pudiéramos profundizar quizás en algunos autores cuando trabajemos ya el estudio individual con nuestros estudiantes. Ahora, ¿por qué es importante que elaboremos proyectos? Es muy importante que elaboremos proyectos para cualquier desarrollo, porque nos permite describir las acciones necesarias para alcanzar las metas, porque permite conocer cuál es el alcance en términos de los espacios, el número de personas o familias y el tiempo determinado que vamos a invertir en el desarrollo de ese proyecto. Permite aclarar qué se debe hacer y de qué manera, cuánto y qué se necesita. Asimismo, facilita ejercer la Contraloría Social porque sirve de soporte para poder hacer el seguimiento y la ejecución de ese proyecto. Por otra parte,
Vamos a estudiar entonces los proyectos comunitarios. Entender qué es un proyecto comunitario vinculado a la acción que estimula a una comunidad cuando moviliza a sus miembros. Se llama a menudo proyecto cuando nos encontramos en una comunidad para emprender una acción que va a satisfacer una necesidad o que va a conllevar un beneficio comunal. Puede tratarse de proyectos de construcción, de mantenimiento, de una presentación comunitaria, puede tener que ver con el suministro de agua, de hospitales, de escuelas, alcantarillado, farmacias comunitarias, pero siempre apunta a contribuir y a fortalecer los espacios comunales en pro del desarrollo armónico y sustentable de sus habitantes. Un proyecto comunitario son todas aquellas acciones que tengan que ver con la protección, perdón, con la prestación de servicios para el desarrollo, el mantenimiento y las mejoras, bien sea en infraestructura o de otro orden, pero bajo la óptica del trabajo colectivo, porque participan los beneficiarios en el logro desde la óptica del trabajo colectivo para transformar la vida social de esta comunidad o las condiciones en la calidad de vida. Por otro lado, los proyectos sociales. Es importante diferenciar los distintos proyectos porque desde la experiencia que hemos tenido, cuando le planteamos a nuestros estudiantes elaborar un proyecto, suelen confundir o mezclar un proyecto de investigación con el proyecto comunitario, con el proyecto productivo, y resulta que conceptualmente y categóricamente y axiológicamente son distintos los modos o las formas de ver un proyecto. Entonces, los proyectos sociales son aquellos que aspiran a producir cambios en la realidad económica, social, cultural, ideológica en determinados sectores sociales. Eso está claro para todos. Sin embargo, para producir estos cambios se interviene, por ejemplo, en los conocimientos, percepciones y relaciones sociales que hay en esos sujetos involucrados, en las organizaciones, en los sistemas de producción, en los sistemas educativos, en el sistema de salud, que son propios de los sujetos que están implicados en el proyecto. Las acciones a desarrollar, es decir, algunas que podemos ejemplificar: el diseño de programas de clubes deportivos, el diseño de programas de aprendizaje educativo, la concienciación vecinal sobre un aspecto en específico, la atención y la asistencia a los adultos mayores o a los niños, niñas y adolescentes, programas de educación ambiental, formación ideológica, tienen que ver con un enfoque formativo de constitución o configuración de conciencia. Y allí entonces se enfocan los proyectos sociales, a diferencia de los proyectos comunitarios que están más asociados al tema de prestación de servicios. Por último, entonces, los proyectos productivos. Prestemos atención entonces, ¿qué son los proyectos productivos? Los proyectos productivos son aquellos que impulsan el desarrollo de actividades generadoras de bienes y servicios útiles para nuestra comunidad, enmarcándose dentro del concepto de desarrollo endógeno, generando redes productivas para el desarrollo de la economía solidaria. Su carácter debería ser socialista, es decir, la finalidad no es generar ganancias que enriquezcan a un solo individuo, sino garantizar la producción de bienes y servicios sin explotar a los involucrados, es decir, ganancias justas, que ese proceso productivo garantice el nivel de vida digno de los involucrados y la satisfacción de las necesidades colectivas. Esto es muy importante que no lo perdamos de vista, porque si hay un proyecto productivo, tiene que haber niveles de ganancia, tiene que haber una relación armónica, no de explotación con quienes participan en el proyecto productivo, y obligatoriamente tiene que generar la satisfacción de necesidades o la solución de problemas que tienen los sujetos colectivos beneficiarios de nuestro proyecto. De este modo, entonces, los proyectos productivos tienen como objeto impulsar la incorporación y la consolidación de las comunidades en la actividad productiva, proporcionándoles las herramientas necesarias que coadyuven al desarrollo comunitario endógeno, local
y al bienestar familiar. Los proyectos productivos pueden ser de diversa índole, pueden ser talleres de costura, granjas, cultivos hidropónicos, carpinterías, ecoturismo, centros de producción artesanal, cultivos organopónicos, redes productivas, agroturismo, cualquier otro que cumpla con las características que recién acabamos de revisar. Es decir, principalmente aquellos que tengan que ver con la transformación de la materia prima, punto importante, y que acompañan los procesos de organización social para satisfacer las necesidades. Debemos enfocar los proyectos productivos, independientemente de cuál sea el programa de formación o la carrera que estudien nuestros estudiantes. El enfoque tiene que ser la producción industrial, el desarrollo productivo que nos permita superar el rentismo petrolero y la monoproducción a la que nuestra economía nacional durante años ha estado sometida. Nosotros como país hemos sido históricamente exportadores de bienes, de materia prima que es procesada en países industriales y retorna el producto terminado que nosotros compramos y consumimos. El objetivo de la patria, el objetivo dentro de la agenda económica bolivariana, el objetivo dentro de la formación universitaria para el logro de los proyectos productivos, necesariamente tiene que estar vinculado a la superación de las necesidades, a la producción industrial, a la producción a escala que genere beneficios comunales y beneficios para los sujetos sociales que desarrollan la cadena productiva. La importancia de los proyectos productivos tienen que ver con la activación del desarrollo de las economías locales, promueven la inclusión de la comunidad en las distintas actividades del proyecto, mejoran nuestra calidad de vida, fomentan la democracia protagónica y revolucionaria, promueven el nuevo modelo productivo socialista, incentivan el fortalecimiento de las cadenas de producción, producción primaria, transformación, valor agregado, colocación y distribución. Muy importante. Y el establecimiento de redes productivas. Por esto, cada uno de los módulos de la unidad curricular y en los distintos niveles que la cursamos orienta hacia eso. ¿Cómo aplicamos la tecnología en el proyecto productivo? ¿Cómo visualizamos el plan de negocios de ese proceso productivo? ¿Cómo generamos las finanzas de ese proceso productivo? Todo el encadenamiento de las redes de producción. Asimismo, los proyectos productivos deben crear fuentes de empleo o de ocupación y permiten la generación de excedentes y la creación de fondos de aporte social. Si no existe una ganancia, pues el proyecto no es productivo, porque venimos acostumbrados a una economía en la que el Estado financia los proyectos y ese proyecto no es sustentable, no se sustenta por sí mismo, sino que tiene que existir una reinversión del Estado para mantener el proyecto. El enfoque que nosotros debemos darle en la formación técnica profesional para poder garantizar estos principios que estamos estudiando es la sustentabilidad, es la necesidad de entender un proyecto sustentable y sostenible. Y para eso estudiemos brevemente las diferencias. Un proyecto es sustentable cuando permite, a través del uso racional, garantizar la disponibilidad de los recursos naturales renovables en las generaciones futuras, en cuanto a la calidad y a la cantidad. También debe promover el uso eficiente de los recursos naturales no renovables. Mientras que la visión de un proyecto sostenible es un proyecto que considera conocimientos y herramientas técnicas y no técnicas que son necesarias para garantizar la continuidad del proyecto en el tiempo, haciendo que las tecnologías apropiadas a nuestras localidades y apropiables por quienes ejecutan el proyecto permitan garantizar beneficios económicos necesarios para contribuir todos los costos asociados al proceso productivo, y estos van desde la materia prima hasta todos los insumos necesarios para poder lograr, pasando por los servicios de agua, electricidad, teléfono, entre otros, hasta llegar a cubrir todos los beneficios correspondientes a los trabajadores y el esfuerzo que cada uno de ellos aporta.
Lo ideal es lograr que todo proyecto productivo, además de cubrir sus propios gastos, genere excedentes para reinversión, para inversión comunitaria o para diversificación del proyecto. Esto no lo podemos perder de vista y debemos siempre hacer énfasis en estos dos elementos para que cuando propongamos un proyecto productivo, para esas herramientas de aprendizaje que vamos a diseñar para poder formar a nuestros estudiantes en la visión productiva, se comprenda esto, que lo ideal es lograr que todo proyecto productivo, además de cubrir sus costos, genere excedente. Cuando nuestros compañeros y compañeras, por ejemplo, de estudios jurídicos, los plantean como proyecto productivo una oficina o un bufete jurídico que preste ayuda gratuita para asesoría legal a una comunidad. Si ese proceso es de esa forma, no genera ganancia, genera beneficios a una comunidad y es un proyecto social, pero no es un proyecto productivo porque no se hace sostenible. ¿Cómo ese espacio físico donde se va a prestar asesoría gratuita puede financiar todos los insumos del local, los servicios, la electricidad, el teléfono, internet, los equipos que necesitas para poder generar los documentos en caso de que fuera necesario y cómo se sustentan los honorarios de esos abogados, por ejemplo, que participan en ese proyecto productivo, si es un servicio totalmente gratuito? Entonces, con la visión de la economía socialista, con la visión de los proyectos sostenibles y sustentables que generan excedentes para poder cubrir todos los gastos, tenemos que tener siempre un mismo hilo conductor para lograr el éxito de los proyectos. Asimismo, entonces, vamos a ver un poco las fases del proyecto. Un proyecto productivo debe responder a un diagnóstico. Debe elaborarse toda la formulación con la planificación de todas las actividades que se van a realizar a fin de satisfacer las necesidades y aprovechar las potencialidades. Debe tener una fase de ejecución, que es la concreción en el espacio y en el tiempo de este proyecto. Debe haber una planificación para la evaluación y seguimiento, que son el conjunto de condiciones y mecanismos a través de los cuales los individuos o los grupos, en forma organizada, independiente, ejercen la Contraloría Social de ese proyecto. Los pasos para elaboración de un proyecto productivo son, según este referente, 9. Pudiera variar de acuerdo a la naturaleza del proyecto, pero en principio, identificar la organización que ejecuta el proyecto, quiénes son los proponentes, cuál es la comunidad que propone ese proyecto. 2, identificar el problema, la necesidad o la potencialidad de la comunidad que va a estar asociada a este proyecto productivo. 3, definir los objetivos del proyecto, es indispensable. El estudio de viabilidad y factibilidad. Si no es un proyecto factible, pues es un proyecto que ya de entrada es fracasa, no tiene desarrollo. Entonces es indispensable establecer como cuarto paso para un proyecto productivo cuál es la viabilidad y la factibilidad del mismo. El quinto elemento es el estudio de las relaciones de intercambio, cómo se van a dar las relaciones de intercambio comercial en el marco de este proyecto productivo. 6, definir las relaciones de producción. 7, el estudio económico y financiero. 8, el desarrollo técnico propiamente del proyecto. Y 9, los anexos que fuesen necesarios para poder ejecutar posteriormente el proyecto productivo. La identificación del problema y la necesidad es indispensable. Tenemos que identificar, el proyecto productivo va a responder a una necesidad, a una potencialidad o a un problema. Vamos a solucionar un problema, vamos a subsanar una necesidad o vamos a aprovechar una potencialidad. Esto tiene que estar claro y para esto debemos tener definido el caso, en el caso de ser un problema, a resolver, describir cuál es la situación problemática, cuál es la situación no deseada que tiene esa población y que se ha seleccionado para desarrollar el proyecto productivo. En el caso de ser una necesidad no satisfecha, hay que indicar cuál es la carencia, cuál es la cantidad y la calidad, es decir,
la importancia de ser atendida para el bienestar social. Y en el caso de ser una potencialidad para aprovechamiento, indicar cuáles son esas potencialidades, si son de recursos naturales, de ubicación geográfica, de infraestructura, de servicios, etc. Es indispensable definir los objetivos. Ojo con eso. El objetivo del proyecto es el que nos va a determinar cuáles son las acciones que nosotros vamos a ejecutar para poder lograr. Estos se dividen en dos tipos. El objetivo general, que es lo que queremos lograr, que se formula con la solución del problema. Y los objetivos específicos, que es lo que debemos hacer concretamente en el paso a paso para poder lograr el objetivo general. Se formulan como solución a las causas del problema o necesidad o las actividades que vamos a ejecutar para el aprovechamiento de todas y cada una de las potencialidades del entorno. Definido esto, entonces nuestro proceso es indicar de manera general cuál es el proceso productivo que se desarrollará, mencionando las acciones inherentes en cada una de esas cadenas productivas. Nuestro objetivo tiene que arrojarnos o permitirnos la construcción del proceso productivo. La caracterización de las relaciones de intercambio vinculadas al proyecto productivo es necesario definirlas, bien sea las potencialidades de los beneficiarios o bien sea la producción. Y ambos, es decir, se refiere a la situación actual, las potencialidades del beneficiario y futura de la necesidad a satisfacer y su distribución en el territorio. Y la producción propiamente, que se refiere a lo viable que puede ser el proyecto en referencia a la disponibilidad de materia prima, los costos de transporte de esa materia prima, la distribución del producto, el procesamiento de ese producto. Eso tiene que estar claro, ¿de acuerdo? Asimismo, los componentes del proyecto productivo. Es el control de la gestión, la rendición de cuentas, los mecanismos para el debate, que tiene que ver con indicar cómo se logra la libre confrontación de ideas, de opiniones, del diálogo de saberes. Esto, por supuesto, cuando hablamos de una unidad socioproductiva, no estamos hablando de un solo sujeto que emprende, estamos hablando de colectivos de emprendimiento y comunidades que son beneficiarias de esos colectivos de emprendimiento. Entonces, el debate tiene que estar presente para poder, desde el diálogo de los saberes, poder generar un proyecto productivo exitoso. Asimismo, la democratización del saber, es decir, debemos indicar cómo se dará libre acceso al conocimiento técnico sobre los procesos productivos. Es decir, nosotros podemos tener una forma de proyecto productivo, pero si desde ese proyecto productivo, supongamos de confección de prendas de vestir, por ejemplo, para caballeros, bueno, entonces, ¿cómo ese proceso de producción también puede transformarse en formación para miembros de esa comunidad que puedan también emprender proyectos similares? El desarrollo de la propuesta técnica de un proyecto productivo es indispensable que un proyecto productivo tenga una propuesta técnica desarrollada. Debe abarcar los aspectos científicos y tecnológicos aplicados al proceso productivo sobre la base del análisis de cálculos matemáticos, físicos o químicos, según fuera el caso. El desarrollo técnico del proyecto está en función del tipo de proyecto que se formulará. Es decir, si son proyectos agrícolas, pecuarios, industriales, de servicios, turísticos, constructivos, ambientales, otros. Los procesos, repito, de aspectos científicos y tecnológicos deben estar plasmados en el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la naturaleza del proyecto que se va a hacer. Las propuestas técnicas de esos proyectos productivos deben tener la propuesta para el desarrollo productivo, que es establecer el diseño propiamente de acuerdo a las estimaciones y los datos obtenidos con el diagnóstico o estudios preliminares. Debemos diseñar la línea de producción que incluye los principios, métodos, técnicas, qué es lo que necesitamos para plantear y programar la evaluación de ese proyecto, la ejecución y la evaluación de la eficacia de ese proyecto, el control integral de las actividades de los llamados factores de producción,
de una instalación de fabricación, como son los trabajadores, las maquinarias y los equipos para manejo de material. Asimismo, las plataformas informáticas, cómo vamos nosotros a utilizar la tecnología a favor de nuestro proyecto. Es seleccionar el sistema que va a servir de apoyo al manejo de información. Si vamos a trabajar con criptomoneda, cómo vamos a usar la criptomoneda para efectos de la comercialización. Cómo vamos a hacer uso de las redes sociales para potenciar el tema productivo y de comercialización de ese proyecto. Y por último, la logística industrial, que se refiere a las actividades de abastecimiento y distribución de los productos. Es decir, considerar los elementos del transporte, los espacios disponibles para el almacenamiento, la garantía del suministro de los insumos y los materiales para una operación continua de esa unidad de producción. Otro elemento en el que no voy a ahondar mucho, pero voy a hacer algunas referencias, tiene que ver con los aspectos que perjudican la formulación de un proyecto. No voy a profundizar en esto, pero debemos tenerlo claro, porque si nosotros no estamos atendiendo los elementos que pudieran eventualmente perjudicar el proyecto, pudiéramos estar cayendo en el error de plantear un proyecto productivo que no sea exitoso. ¿Cuáles son esos aspectos que pudieran eventualmente perjudicar el proyecto productivo? La ausencia o inadecuada organización. La organización del grupo de las personas debe perseguir un mismo objetivo. Si no es así, puede haber problemas. Otro aspecto sería el desconocimiento de las potencialidades y las oportunidades del entorno y del talento humano que se va a involucrar en este proyecto. Para esto se propone la elaboración de un diagnóstico participativo dirigido a identificar todas aquellas potencialidades. Otro elemento sería la carencia de instrumentos metodológicos que permitan la formulación y elaboración de los proyectos. De esto van a trabajar un poco con la profe Jorlis. Asimismo, el desconocimiento del apoyo de los entes públicos que pudieran brindar apoyo para la elaboración de los proyectos y su financiación. Otro elemento que pudiera perjudicar el desarrollo de un proyecto productivo es la poca valoración a lo que significa la formulación del proyecto. Es decir, no debemos iniciar un proyecto productivo sin un proyecto formulado. Si no, es un emprendimiento que está destinado al fracaso porque no están definidos todos los elementos técnicos para el inicio. Falta de conocimiento de las variables a considerar para la puesta en marcha de la unidad de producción pudiera ser otro elemento. Y el desconocimiento de elementos básicos de administración y recursos financieros. De allí que esta unidad curricular contempla un módulo financiero para poder garantizar que los elementos básicos, no para especialistas, economistas, sino para emprendedores, puedan comprender y garantizar esos elementos básicos de administración de recursos. Ya finalizando, se formulan algunas preguntas que quedan abiertas y esperamos que sean insumo para el trabajo que ustedes tienen que realizar a continuación. ¿Qué queremos hacer? Es decir, ¿cuál es el tipo de proyecto socioproductivo que nosotros vamos a emprender? ¿Qué organización lo ejecutará? ¿Va a ser el Consejo Comunal, una empresa de propiedad social directa, una cooperativa comunitaria? Estos son elementos que tienen que estar definidos en todo proyecto productivo que nosotros vayamos a presentar. ¿Por qué lo queremos hacer? Es decir, ¿cuáles son los antecedentes de problemas o de potencialidades que van a justificar y dar alternativas a ese proyecto productivo? ¿Cómo se llamará el proyecto? ¿Quiénes y cuántos van a participar en este proyecto? ¿Para qué queremos hacer el proyecto? Es decir, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Qué queremos lograr? Es decir, ¿cuáles son los resultados que estamos nosotros esperando con ese proyecto o que deben esperar nuestros estudiantes al momento de formular los proyectos productivos? ¿Quiénes y cuántos se van a beneficiar? Es decir, ¿cuál es el impacto socioeconómico que tiene este proyecto? ¿Cuánto y cómo lo vamos a hacer? Es decir, ¿cuáles son sus componentes y cuáles son las actividades asociadas al proyecto productivo? ¿Con qué lo vamos a hacer? Es indispensable tener un plan de inversión, es decir, cuáles son las maquinarias, los materiales, las herramientas, mano de obra, infraestructura, recursos, materiales y no materiales, cuáles son los recursos técnicos, los aspectos económicos. Eso nos va a definir con qué lo vamos a hacer y es un factor fundamental.
cómo y cuándo lo vamos a hacer, nuestro proyecto productivo, que nos determina entonces cuál es el cronograma de inversión. ¿Quiénes serán los propietarios del proyecto? Es decir, cuál es la relación de propiedad que se da en él. ¿Cómo nos distribuiremos el trabajo? ¿Cuál va a ser la división social del trabajo? ¿Qué va a hacer cada quien? ¿Cuál va a ser el papel dentro del proyecto productivo cada uno de los sujetos que forman parte del proyecto? ¿Cuándo, cuánto y cómo vamos a producir? ¿Qué es la planificación de la producción? ¿Cómo se distribuirán los beneficios económicos? ¿Qué es la distribución de los excedentes? Como les decía antes, es indispensable garantizar la distribución de los excedentes de producción para que este proyecto pueda ser sostenible. ¿Cómo será nuestra relación con las comunidades? Es decir, tenemos que planificar la formación política e ideológica de los trabajadores y la relación que se da con esos sujetos sociales que se van a beneficiar del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros estamos proponiendo un proyecto productivo vinculado al ecoturismo, todos los involucrados en el proyecto productivo tenemos que tener formación para atención al público. Tenemos que tener formación en elementos de gastronomía. Tenemos que tener formación de todo el trabajo de las camareras, de cómo debe organizarse el tema de la atención en caso de los alojamientos. Si nosotros estamos hablando de un proyecto productivo asociado, por ejemplo, a la producción de bloques, bueno, ¿cómo nosotros vamos a garantizar ese elemento de relación social? Es decir, ¿cómo se produce ese bloque? ¿Quién sabe producir bloque? ¿Y cuál es la potencialidad que tiene cada uno? La relación de cuántos bloques necesitamos, quiénes van a aportar en la producción de bloques. Por ejemplo, el movimiento de pobladores a través de su campamento de pioneros tiene una experiencia extraordinaria en este tema de la producción social del hábitat y la vivienda. Y son entonces esas relaciones de la producción y la comunidad. ¿Cómo se vinculan los sujetos allí? Disculpen. Bien, ¿qué vamos a producir? Es decir, ¿cuál es el producto principal? ¿Cuáles son los subproductos asociados a la producción? Los productos sustitutos o complementarios que necesitamos para garantizar esa producción. ¿Para quiénes vamos a producir? ¿Quiénes son los beneficiarios de ese producto? Es decir, ¿cuál es la demanda que hay de ese producto que vamos a producir? ¿Cuánto deberíamos producir para poder garantizar la oferta? Y los beneficiarios potenciales. ¿A qué precio deberíamos vender e intercambiar esos productos? ¿Cuánto va a costar esto? Y en este sentido, en esta parte hago un paréntesis, siempre sugerimos que los proyectos productivos en Venezuela sean propuestos en petro, de manera tal de poder amortizar todos los temas asociados a la inflación inducida, producto del bloqueo económico que tenemos en nuestra patria bolivariana. ¿Cómo deberíamos vender e intercambiar ese producto? Que es todo el tema vinculado a la comercialización. ¿Cómo deberíamos, cuáles son las leyes y las normas que debemos considerar para estar dentro del estatuto normativo que nos rige y dónde lo vamos a hacer? Es decir, la localización geográfica asociada al proyecto. En este sentido, entonces, hemos culminado esta primera fase o esta primera clase del módulo 3 de formulación y presentación de proyectos productivos. Les habló la profesora Larisa Slaiber, profesora de la Universidad Bolivariana. Quedamos entonces en coherencia con el resto del desarrollo académico de esta formación para ustedes, para servirles a través de nuestro grupo Telegram. Un abrazo, que tengan todos y todas feliz día.